Hola gente, hoy veremos cómo se mide la salud física. Para determinar si un individuo está o no saludable, al menos físicamente, es necesario medir una serie de parámetros o variables. Por ejemplo, temperatura, nivel de glucosa, frecuencia cardíaca y un largo etcétera. Si estas variables adquieren un valor que resulta dentro de un rango que se considera normal, entonces al menos para esa variable que se está midiendo, la persona no presenta problemas. Por ejemplo, si se está midiendo la temperatura de un paciente y esta resulta entre 36 y 37 grados, que es el rango normal, no hay problemas con la temperatura del individuo. Por el contrario, si dicho valor queda fuera de los rangos normales, este es un indicativo de posibles problemas. Otro ejemplo, si se está midiendo el nivel de glucosa y este resulta fuera de los rangos normales, el médico tendrá que determinar por qué se produce dicha anomalía, lo que puede implicar exámenes adicionales. Estas variables que se pueden medir pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo. En la figura se muestran las diferencias entre estos tipos de variables. Las variables cualitativas son subjetivas, describen cualidades o características que no se pueden determinar con números. En otras palabras, no son contables. Las hay, por ejemplo, nominales, cuando estas no tienen algún orden determinado. Por ejemplo, género, lugar de nacimiento, profesión. Todas esas se pueden nombrar sin ningún orden secuencial. Por otra parte, las ordinales sí representan algún orden jerárquico. Por ejemplo, nivel socioeconómico, nivel de educación, grado de satisfacción. Todas esas, a pesar de que sí son cualidades, se les puede ordenar de menos a más, o viceversa. Por otra parte, las variables cuantitativas son objetivas, ya que corresponden a medidas numéricas, o sea, estas sí son contables. Las hay, por ejemplo, discretas, cuyos valores son enteros, o sea, no hay valores decimales o intermedios. Por ejemplo, número de hijos, edad, cantidad de personas en un lugar. No existen 3,5 hijos, o son 2 o son 3. No existen 20,4 personas, o son 20 o son 21. A eso se refiere con valores enteros y que no hay valores intermedios. Al contrario de las continuas que pueden tomar cualquier valor, por ejemplo, tiempo, peso, longitud, esos pueden tomar cualquier valor entero o decimal. En el caso de las variables cualitativas, están asociadas con los síntomas de una condición o enfermedad, mientras que las variables cuantitativas están asociadas con los signos. En esta figura podemos ver muchos más ejemplos de dichas variables. Para un examen médico hay más variables cuantitativas que cualitativas. No es de extrañar, dado que las variables cuantitativas son mejor y permiten determinar el tipo de condición o enfermedad, además de tener una interpretación similar por cualquier médico. Por ejemplo, el nivel de colesterol es un dato cuantitativo. Ese número va a ser interpretado de forma similar por todos los médicos. Sin embargo, cuando se trata de describir un dolor, esa es una variable cualitativa y su interpretación resulta más variable. En esta figura se muestran diferentes aspectos de la investigación basada en variables cuantitativas y cualitativas. Al hacer un diagnóstico médico, en el fondo, se realiza una investigación y se necesitan ambos tipos de variables, ya que una enfermedad tiene síntomas y signos característicos, o sea, variables cualitativas y cuantitativas. En el diagnóstico médico, las variables cualitativas describen las características que permiten clasificar al paciente, mientras que las variables cuantitativas representan mediciones numéricas y son cruciales para el análisis estadístico y la evaluación de tratamientos. Ambas combinadas permiten una visión integral enriqueciendo el diagnóstico y la investigación clínica. En la siguiente figura podemos encontrar una similitud entre lo que es el método científico y el método clínico, siendo este último una aplicación del método científico a la salud humana. Ambos métodos comparten etapas similares. Por ejemplo, observación. Ambos métodos empiezan con la recolección de datos. Hipótesis o prediagnóstico, ya que se formulan explicaciones provisionales. Experimentación, o en el caso médico, contrastación. En esta etapa se diseñan pruebas experimentales, aunque en el caso médico estas pruebas experimentales ya están estandarizadas.
Con los datos obtenidos se busca confirmar o refutar la hipótesis, o el diagnóstico en este caso. Finalmente, una conclusión, o diagnóstico, en el cual se avala la hipótesis, o el diagnóstico definitivo. Las diferencias entre ambos métodos son el objeto de estudio. En el método científico se estudian distintos fenómenos, mientras que en el clínico el objeto de estudio es el propio paciente. Otra diferencia son los experimentos. En el método científico se pueden utilizar distintos tipos de experimentos, mientras que en el método clínico las pruebas experimentales ya están estandarizadas para utilizarlas dependiendo del caso. No hay mucho margen para la improvisación. ¿Qué quiere decir esto último? Por ejemplo, en un laboratorio de investigación, si se quieren probar los efectos de un nuevo medicamento, existen varios tipos de experimentos posibles. Tal vez incluso se tenga que diseñar un nuevo tipo de experimento. En cambio, en un laboratorio clínico, ante una muestra de sangre, se aplica un tipo de prueba experimental específica. No se experimenta con nuevos métodos porque ya está bastante estandarizado lo que hay que hacer. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo visitamos al médico? La respuesta parece obvia: cuando nos sentimos mal. Aunque podríamos ir al médico a pesar de que nos sintamos bien. Por ejemplo, para hacernos algún chequeo médico, lo cual ciertamente que es recomendable por lo menos una vez al año. Una vez que lleguemos al médico, este nos va a hacer una serie de preguntas, o una entrevista si se quiere. Lo que está haciendo es preguntarnos por los síntomas. De esa forma ya comienza a hacerse una idea de lo que nos está aquejando. Luego viene la siguiente etapa, que es ver algunos signos. En este caso, el médico nos hará un chequeo simple, como los que se muestran en las imágenes. Nos tomará la presión, nos auscultarán con un estetoscopio, o la típica abra grande y diga ¡ah! No siempre nos hacen las mismas pruebas. Después de todo, no tiene sentido tomar la presión arterial o usar el estetoscopio si el problema es un dolor muscular en alguna extremidad. Es posible que después de estas pruebas el médico ya tenga una buena idea de la enfermedad que tenemos, llegando a un diagnóstico bastante acertado, por lo que nos va a recetar el tratamiento correspondiente y de ahí para la casa. Pero si con estas pruebas no es posible llegar a un diagnóstico, el médico solicitará otro tipo de pruebas o exámenes, como los que se muestran en la siguiente imagen. Los exámenes de sangre corresponden a un trabajo rutinario en el laboratorio clínico. Generalmente con esto se realizan también exámenes de orina. La recolección de muestras es bastante sencilla y se puede obtener mucha información médica al respecto. Aquellas personas que nos hemos hecho exámenes de sangre, habremos notado que esta es extraída en tubos con tapas de distintos colores, tal como se muestra la imagen. Los diferentes colores indican el tipo de examen para el que está destinada la muestra. Por ejemplo, los tubos con tapa roja no tienen aditivos, y es que estos son utilizados para análisis de química clínica, como perfiles bioquímicos u otros que involucren solo el suero de la sangre. Los tubos marcados con morado tienen un aditivo anticoagulante como el EDTA, porque estos son ocupados para estudios de hematología, es decir, análisis de las propias células sanguíneas. O el tubo con tapa gris, que se utiliza exclusivamente en la determinación de glucosa en el plasma. Para realizar los distintos tipos de exámenes existen diferentes técnicas que pueden variar según el laboratorio y el tipo de equipo con el que cuenten. Por ejemplo, para los exámenes de suero en sangre se utilizan distintos espectrómetros para cuantificar distintos tipos de sustancias: proteínas, glucosa, iones, colesterol, triglicéridos, etc. Otros tipos de espectrómetros miden ciertas hormonas u otros componentes que se encuentran en las mismas células sanguíneas. A pesar de los avanzados equipos que puedan hallarse en un laboratorio clínico, también se pueden encontrar equipos más tradicionales, como un microscopio. O se pueden usar otras técnicas colorimétricas que destacan por su sencillez en la lectura. La mayoría de los datos obtenidos a partir de estos exámenes serán de naturaleza cuantitativa, unos pocos de naturaleza cualitativa. Por ejemplo, en el examen de hemograma se informará el número y el tipo de células sanguíneas, además del aspecto que tengan estas células. Los exámenes de orina pueden indicar el valor de pH y el propio color puede indicar también otras condiciones. Y dependiendo de la posible condición que tenga la persona, se realizarán otros exámenes de imagen, siendo las radiografías el más clásico ejemplo. No tengo que decir para qué se utilizan, ¿verdad? No solamente se utilizan para ver los huesos. Hay otro tipo de estructuras que también se pueden notar en estas radiografías. Algunos tejidos blandos, órganos internos como pulmones, corazón, líquidos, grasa, objetos extraños de distinta naturaleza. Ustedes imaginen cuáles pueden ser. Las ecotomografías permiten seguir el curso de un embarazo y también para apreciar otros tejidos blandos como músculos y tendones.
Para imágenes más detalladas se utilizan otros equipos como escáner. En otros equipos se utilizan electrodos que permiten determinar la actividad cardíaca, muscular e incluso la cerebral. Los exámenes de imágenes entregan información principalmente cualitativa e igualmente es bastante valiosa. El aspecto de la imagen permite determinar el tipo de afección. Los exámenes de electro, ya sean electrocardiograma, electromiograma o electroencefalograma, entregan información tanto cualitativa como cuantitativa. El aspecto de las ondas es netamente cualitativo, mientras que la separación de estas en el tiempo, eso es cuantitativo. Ambos parámetros son importantes. En la siguiente imagen podemos contemplar cómo luce un típico examen de sangre. Hay 4 columnas que son importantes. La primera indica el nombre del tipo de examen que se está informando. La segunda muestra el valor obtenido en el examen. La tercera indica la unidad de concentración correspondiente al valor informado. Y en la cuarta columna se informa el intervalo de referencia, que indica el rango de valores normales. Si se fijan en la glicemia, eso es la cantidad de glucosa en la sangre, en este paciente en particular se determinó que tenía 82 miligramos por decilitro al momento del examen. Es decir, que el paciente tenía 82 miligramos por cada 100 ml de sangre. Eso significa miligramos por decilitro. Si se observa bien en la columna de referencia, los valores aceptados como normales están en el rango de entre 70 y 100. Por lo tanto, es posible decir que este paciente no tiene problemas de glucosa en la sangre. Si ahora se observa el calcio, se informa 8,5 miligramos por decilitro. Los valores de referencia están entre 8,6 y 10,3. Algo hace que el nivel de calcio en este paciente esté un poco más abajo de lo normal. Justo ahí abajo aparece el examen de GOT. Si se detecta un alto nivel de esta enzima, puede indicar un daño celular en el hígado, corazón u otro daño muscular. En este caso se informan 65 unidades por litro. Los valores de referencia están entre 17 y 59, por lo que sí es más alto de lo normal. Ahora, la causa de estas anomalías detectadas y qué tan graves son, eso es lo que tiene que determinar el médico. Si bien estos valores están alterados, podría corresponder a los efectos de un medicamento que se está utilizando, por lo que estas alteraciones pueden ser esperadas. Asimismo, pueden indicarle al médico la presencia de una determinada enfermedad. Con el resultado de estos exámenes y posiblemente algún otro más, el médico determinará el tratamiento a seguir si es que corresponde. Por favor, que nadie trate de hacerse un autodiagnóstico, especialmente si utilizan internet o la inteligencia artificial, o es posible que terminen concluyendo cosas como estas. Por eso el médico estudia tanto tiempo, entre otras cosas para hacer diagnósticos más precisos, y eso requiere muchos estudios y experiencia. Ojo con el uso de los relojes inteligentes o los smartwatch. Este tipo de aparatos no ofrecen diagnósticos médicos definitivos. Sí, son herramientas muy potentes para monitorear la salud en forma continua. Permiten detectar patrones anormales como el ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, niveles de estrés y varios más. Pueden alertar a los usuarios y a los médicos por posibles problemas. También permiten conocer mejor el funcionamiento del propio cuerpo, pero siempre se necesita una evaluación clínica para un diagnóstico real. Repito, no intenten autodiagnosticarse. En otras palabras, si los valores entregados por el reloj digital están dentro de los rangos normales, no hay de qué preocuparse. Si el reloj, por el contrario, entrega valores un poco alterados o muy alterados, corresponde la visita al médico para un diagnóstico más acertado. No se autodiagnostiquen, a menos que tengan estudios médicos. Y hartos. Y experiencia. Sí. Corresponde ahora hablar de la inteligencia artificial. Si bien estas herramientas van mejorando con el tiempo, aún existe discrepancia si es que por sí solas pueden realizar un diagnóstico. Tal como se indica en la imagen, están los que argumentan que la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial permite un diagnóstico más preciso. Pero los que se oponen argumentan que la medicina es más compleja y se requiere un enfoque más individualizado. La tecnología de la IA puede ser utilizada como una herramienta útil en la medicina, especialmente para digitalizar varios procesos,
pero no se debe reemplazar la opinión de un médico profesional capacitado. En otras palabras, la IA no compite con el médico, lo asiste. Algo similar pueden hacer otras herramientas digitales, como la que se menciona en la imagen, que es el Medical Sapiens. Este se describe como un software de ayuda y soporte para el diagnóstico médico, permitiendo una mejor certeza diagnóstica. Nuevamente, esta herramienta digital no compite con el médico, lo asiste. Y es que cada vez aparecen más procedimientos, mejor tecnología que permite obtener datos más precisos. Asimismo, la cantidad de información aumenta. En estos casos, el apoyo de herramientas digitales se hace cada vez más esencial para llegar a diagnósticos más precisos. Bien, esa es, en resumen, la forma en que se mide la salud física. ¿En qué se basa cada tecnología para obtener la información que les mencionaba anteriormente? Eso será tema para después. Hasta una próxima. ¿Se entendió? Veamos. Desarrolle las actividades de la guía a ver cómo le va. ¡Éxito!